Todo sobre la física, por Binary Universe. La física es una ciencia natural que se ocupa del estudio de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Se divide en varias áreas de estudio, como la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo, la física nuclear y la física cuántica. La física busca entender cómo funciona el universo a nivel fundamental y cómo se relacionan diferentes fenómenos naturales. Se basa en la observación experimental y en la formulación de teorías y leyes que explican los resultados de las mediciones. La física tiene aplicaciones en una amplia variedad de campos, como la ingeniería, la medicina, la tecnología y la astronomía. La física cuántica es un campo de la física que se ocupa del estudio de la materia y la energía a nivel subatómico. A diferencia de la física clásica, que se basa en principios deterministas y continuos, la física cuántica introduce la idea de incertidumbre y discontinuidad en el comportamiento de la materia y la energía. Albert Einstein y la física cuántica. Una de las contribuciones más importantes de Einstein a la física cuántica fue el descubrimiento de la relación entre la luz y la materia a través de su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico en 1905. Este trabajo proporcionó una explicación cuantitativa para cómo la luz interactúa con la materia y fue una de las primeras pruebas experimentales de la teoría cuántica. Otra contribución importante de Einstein a la física cuántica fue su trabajo sobre el aparentamiento o entanglement en 1935. Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, propuso un experimento en el cual dos partículas estarían aparentadas de tal manera que cualquier cambio en el estado cuántico de una partícula afectaría inmediatamente el estado cuántico de la otra, aunque estén separadas por grandes distancias. Este experimento es ahora conocido como el experimento EPR y es considerado uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Sin embargo, Einstein también criticó algunos aspectos de la mecánica cuántica. Él no estaba de acuerdo con la idea. Dios no juega a los dados, Albert Einstein. La frase, Dios no juega a los dados, es una célebre expresión atribuida a Albert Einstein, quien la utilizó para expresar su desacuerdo con el concepto de la mecánica cuántica del azar. La mecánica cuántica es una teoría científica que se ocupa del estudio de la materia y la energía a nivel subatómico. Uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no se pueden conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula con precisión infinita. Esto significa que el comportamiento de las partículas a nivel cuántico es en gran medida impredecible y puede ser considerado como un juego de azar. Einstein, quien había contribuido significativamente a la formulación de la mecánica cuántica, se opuso a esta idea del azar y creía que debía existir una descripción completa y determinista de la realidad. En una carta escrita en el año 1926 a Max Born, Einstein escribió: "No puedo creer que Dios juegue a los dados con el universo". La frase, Dios no juega a los dados, se ha convertido en una metáfora para describir la opinión de Einstein sobre el principio de incertidumbre y el azar en la mecánica cuántica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Einstein no niega la validez de la mecánica cuántica como una teoría científica, sino que simplemente cuestiona algunos de sus principios fundamentales. En resumen, la frase, Dios no juega a los dados, es una expresión atribuida a Albert Einstein, quien la utilizó para expresar su desacuerdo con el concepto de azar en la mecánica cuántica. Esta frase se ha convertido en una metáfora para describir la opinión de Einstein sobre el principio de incertidumbre y el azar en la mecánica cuántica, aunque no niega la validez de la teoría en sí. El gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un ejemplo famoso utilizado para ilustrar los conceptos de la mecánica cuántica. Fue propuesto por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1935 como una forma de mostrar la incongruencia entre la interpretación de la mecánica cuántica y la percepción común de la realidad. La idea detrás del gato de Schrödinger es la de un gato vivo y muerto a la vez, en un estado de superposición cuántica. En este ejemplo, el gato está dentro de una caja sellada, en la cual hay un dispositivo que puede liberar una dosis letal de veneno con una probabilidad del 50% en un momento dado. Según la mecánica cuántica, el gato estaría tanto vivo como muerto hasta que se abre la caja y se observa su estado. Este ejemplo ilustra la idea de que en el mundo cuántico, un sistema no tiene un estado definido hasta que es medido o observado.
Esto se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg y es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Sin embargo, el gato de Schrödinger también ha sido objeto de críticas y controversias, ya que la noción de un gato vivo y muerto al mismo tiempo es difícil de aceptar para la comprensión humana y muchos físicos argumentan que esta no es la forma correcta de entender la mecánica cuántica. En resumen, el gato de Schrödinger es un ejemplo utilizado para ilustrar los conceptos de la mecánica cuántica, especialmente el principio de superposición y el principio de incertidumbre. Aunque es útil como una herramienta didáctica, no debe ser interpretado literalmente como una descripción realista de la realidad. La teleportación. La teleportación cuántica es un proceso en el cual se transfiere instantáneamente la información sobre el estado cuántico de una partícula a otra partícula, que puede estar a una distancia arbitraria. Este proceso se basa en la conexión cuántica entre las partículas, conocida como aparentamiento o entanglement. La teleportación cuántica se descubrió teóricamente en el año 1993 por Charles Bennett y sus colegas en IBM. El primer experimento de teleportación cuántica fue llevado a cabo en el año 1997 por un equipo de científicos en la Universidad de Innsbruck, Austria. Desde entonces, se han llevado a cabo varios experimentos en diferentes sistemas, incluyendo átomos, electrones, iones y fotones. La teleportación cuántica se basa en el principio de aparentamiento o entanglement. Este principio establece que dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que cualquier cambio en el estado cuántico de una partícula afecta inmediatamente al estado cuántico de la otra, aunque estén separadas por grandes distancias. En el proceso de teleportación cuántica, se utiliza un par de partículas aparentadas para transferir instantáneamente la información sobre el estado cuántico de una partícula a otra. Aunque la teleportación cuántica es un proceso fascinante, es importante tener en cuenta que la teleportación cuántica no es una forma de teletransporte físico. En lugar de transportar la materia, se está transportando la información sobre el estado cuántico de una partícula a otra. Además, la teleportación cuántica solo ha sido demostrada en sistemas pequeños y a cortas distancias, y todavía no se ha logrado a escala macroscópica o a distancias significativas. En resumen, la teleportación cuántica es un proceso en el cual se transfiere instantáneamente la información sobre el estado cuántico de una partícula a otra partícula, que puede estar a una distancia arbitraria. Se basa en el principio de aparentamiento o entanglement y ha sido demostrado experimentalmente en sistemas pequeños y a cortas distancias. Aunque es un proceso fascinante, es importante tener en cuenta que la teleportación cuántica no es una forma de teletransporte físico. El mundo es una simulación. La idea de que el universo podría ser una simulación ha sido un tema de debate en la ciencia y la filosofía desde hace varias décadas. La teoría propone que nuestra realidad podría ser una simulación creada por una inteligencia superior, y que todo lo que percibimos como realidad es en realidad virtual. Una teoría informática sugiere que si se cumplen dos condiciones el universo podría ser una simulación. Una de ellas es si el universo es computable, que pueda recrear un universo en logaritmos matemáticos, y la otra condición es que el ser humano sea capaz de crear conciencia. Si estas condiciones se cumplen, todo indicaría que podría crearse un bucle infinito de creación de universos. Esta teoría tiene sus raíces en la filosofía y la ciencia ficción, pero ha ganado atención recientemente debido al avance de la tecnología y la capacidad de crear simulaciones cada vez más complejas. Algunos argumentan que, dadas las leyes de la física y las limitaciones de la tecnología, es posible que algún día sea posible crear una simulación tan realista que sea indistinguible de la realidad. Sin embargo, la teoría de que el universo es una simulación también tiene sus críticos. Muchos argumentan que no hay evidencia concreta para respaldar esta teoría y que es altamente especulativa. Además, algunos argumentan que la complejidad y la variedad del universo sugieren que no podría ser creada por una sola inteligencia o un solo sistema. Es importante tener en cuenta que la teoría de que el universo es una simulación es solo especulación, y actualmente no hay evidencia concreta para respaldarla. Aunque es un tema interesante de discusión, la ciencia actual no puede confirmar o negar esta teoría. En resumen, la idea de que el universo podría ser una simulación es un tema de debate en la ciencia y la filosofía.
La teoría propone que nuestra realidad podría ser una simulación creada por una inteligencia superior, pero no hay evidencia concreta para respaldarla. Aunque es un tema interesante de discusión, la ciencia actual no puede confirmar o negar esta teoría. ¿Se puede viajar al futuro? La posibilidad de viajar al futuro es un tema recurrente en la física y la ciencia ficción. La teoría de la relatividad de Einstein sugiere que viajar al futuro es posible, pero con ciertas limitaciones. Según la teoría de la relatividad, el tiempo no es absoluto, sino que varía según la velocidad y la gravedad. Esto significa que el tiempo puede pasar más rápido o más lento en diferentes lugares o situaciones. Por ejemplo, un reloj en un avión que viaja a altas velocidades marcará menos tiempo que un reloj en la Tierra. La teoría de la relatividad también sugiere que viajar a través del espacio cerca de un cuerpo masivo, como una estrella o un agujero negro, puede causar un efecto de dilatación temporal, lo que significa que el tiempo pasa más lentamente cerca de dichos cuerpos. En teoría, si se viajara a una velocidad cercana a la de la luz y en un ambiente con una gravedad extrema, podría causar una dilatación temporal significativa, lo que permitiría viajar varios años en el futuro. Sin embargo, viajar a velocidades cercanas a la de la luz requeriría una cantidad masiva de energía y no se sabe si es posible con la tecnología actual. Podríamos viajar 10.000 años luz a un planeta, y para nosotros solo pasaron pocos años, pero en la Tierra pasaron ya 10.000 años. Por ende, si volviéramos, habrían pasado ya 20.000 años en la Tierra. Y para nosotros solamente 20, es realmente fascinante. Además, hay teorías propuestas como la de agujero de gusano, donde propone la idea de un camino curvo en el espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes en el universo. Si se pudiera viajar a través de un agujero de gusano, se podría viajar a través del tiempo y el espacio. ¿Se puede viajar al pasado? Viajar al pasado es un tema recurrente en la física y la ciencia ficción. Aunque la idea de viajar al pasado puede parecer atractiva, la teoría de la relatividad de Einstein sugiere que es altamente poco probable y conlleva problemas conceptuales. Según la teoría de la relatividad, el tiempo solo puede fluir en una dirección, hacia el futuro. Esto se debe a que la entropía, o el grado de desorden en un sistema, aumenta con el tiempo. Si el tiempo pudiera fluir hacia atrás, la entropía disminuiría, lo que violaría las leyes de la termodinámica. Además, la teoría de la relatividad sugiere que viajar a través del espacio cerca de un cuerpo masivo, como una estrella o un agujero negro, puede causar un efecto de dilatación temporal, lo que significa que el tiempo pasa más lentamente cerca de dichos cuerpos. Sin embargo, esto solo ralentiza el tiempo para el viajero, no lo invierte. En teoría, si se viajara a una velocidad cercana a la de la luz y en un ambiente con una gravedad extrema, podría causar una dilatación temporal significativa, lo que permitiría viajar varios años en el futuro. Sin embargo, viajar a velocidades cercanas a la de la luz requeriría una cantidad masiva de energía y no se sabe si es posible con tecnología actual. En resumen, viajar al pasado es altamente poco probable y conlleva problemas conceptuales según la teoría de la relatividad de Einstein. Aunque existen teorías propuestas como la de agujero de gusano, que sugiere la posibilidad de viajar a través del tiempo y el espacio, pero son altamente especulativas y no están respaldadas por evidencias concretas. El experimento de la doble rendija. Uno de los experimentos más conocidos en la física cuántica es el experimento de las ondas cuánticas, también conocido como el experimento de la doble rendija. Este experimento fue propuesto por primera vez por el físico alemán Max Born en 1924 y luego realizado por primera vez en el laboratorio por los físicos británicos Thomas Young y David Bohm en la década de 1920. El experimento de las ondas cuánticas se lleva a cabo utilizando una fuente de luz, como un láser, que se dirige a través de dos rendijas estrechas en una placa opaca. Detrás de la placa, se coloca una pantalla en la que se proyecta un patrón de interferencia de luz. Lo interesante del experimento es que cuando se mide la luz detrás de cada rendija individualmente, se observa un patrón de difracción, como si la luz fuera una onda. Sin embargo, cuando se mide la luz detrás de ambas rendijas al mismo tiempo, se observa un patrón de interferencia, como si la luz fuera una partícula. Este experimento demuestra que la luz se comporta tanto como una onda como una partícula, lo que es conocido como dualidad onda-partícula.
El experimento de las ondas cuánticas es uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica y demuestra la naturaleza no clásica de la luz y la materia a nivel cuántico. También ha sido utilizado para estudiar otros fenómenos cuánticos, como la interferencia y la difracción de electrones y átomos. En resumen, el experimento de las ondas cuánticas, también conocido como el experimento de la doble rendija, es uno de los experimentos más conocidos en la física cuántica. Se lleva a cabo utilizando una fuente de luz y dos rendijas estrechas en una placa opaca. El experimento demuestra que la luz se comporta tanto como una onda como una partícula, lo que es conocido como dualidad onda-partícula. Es uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica y ha sido utilizado para estudiar otros fenómenos cuánticos. La partícula de Dios. La partícula de Dios, también conocida como el bosón de Higgs, es una partícula subatómica hipotética que se cree que juega un papel clave en el mecanismo de adquisición de masa en el universo. La existencia de esta partícula fue propuesta por primera vez en el año 1964 por el físico británico Peter Higgs, y su existencia ha sido buscada desde entonces en los aceleradores de partículas. El mecanismo de adquisición de masa es una teoría que describe cómo las partículas subatómicas adquieren masa. Según esta teoría, todas las partículas subatómicas están rodeadas por un campo de Higgs, y cuanto más interactúan con este campo, más masa adquieren. El bosón de Higgs es la partícula que se cree que es responsable de generar este campo y, por lo tanto, es responsable de dar masa a las partículas subatómicas. La búsqueda de la partícula de Dios ha sido una de las tareas más importantes en la física de partículas en las últimas décadas. El bosón de Higgs ha sido buscado en los aceleradores de partículas más grandes del mundo, incluyendo el Gran Colisionador de Hadrons, LHC, en el CERN. En el año 2012, los científicos anunciaron que habían encontrado una partícula que se cree que es el bosón de Higgs. Aunque esta partícula cumple con las predicciones teóricas del bosón de Higgs, todavía se necesitan más estudios para confirmar completamente su identidad. En resumen, el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, es una partícula subatómica hipotética que se cree que juega un papel clave en el mecanismo de adquisición de masa en el universo. El ajuste fino. ¿Casualidad o un creador? El ajuste fino es un término utilizado en la biología y la cosmología para describir la precisión con la cual los parámetros de un sistema deben ser ajustados para permitir la existencia de la vida. En biología, el ajuste fino se refiere a la precisión con la que los parámetros físicos y químicos del planeta deben ser ajustados para permitir la existencia de la vida. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol debe ser justo lo suficientemente cercana para permitir la existencia de agua líquida, pero no tan cercana que el agua se evapore. Además, la inclinación de la Tierra debe ser lo suficientemente estable para permitir las estaciones, pero no tan estable que las condiciones climáticas sean demasiado extremas. En cosmología, el ajuste fino se refiere a la precisión con la que los parámetros del universo deben ser ajustados para permitir la existencia de la vida. Por ejemplo, la densidad crítica del universo debe ser lo suficientemente baja para permitir la expansión del universo, pero lo suficientemente alta para permitir la formación de estrellas y planetas. Además, la constante de Hubble debe ser lo suficientemente baja para permitir la formación de estructuras, pero lo suficientemente alta para permitir la expansión del universo. En ambos casos, el ajuste fino sugiere que los parámetros del sistema deben ser ajustados con una precisión increíble para permitir la existencia de la vida. Esto ha llevado a algunos a argumentar que esto es evidencia de un diseño inteligente, mientras que otros argumentan que es el resultado de un proceso natural. En resumen, el ajuste fino es un término utilizado en la biología y la cosmología para describir la precisión con la cual los parámetros de un sistema deben ser ajustados para permitir la existencia de la vida. En biología se refiere a los parámetros físicos y químicos del planeta y en cosmología se refiere a los parámetros del universo. Esta precisión ha llevado a debates sobre si es evidencia de un diseño inteligente o el resultado de un proceso natural. La teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es una teoría de la física que propone que las partículas subatómicas fundamentales no son puntos infinitamente pequeños, sino que son cuerdas extremadamente pequeñas con longitudes de onda extremadamente pequeñas. Según esta teoría,
estas cuerdas vibran a diferentes frecuencias, lo que determina las propiedades de las partículas subatómicas. La teoría de cuerdas fue propuesta por primera vez en los años 70 por un grupo de físicos teóricos, incluyendo a Michio Kaku y John Schwartz. La idea principal detrás de esta teoría es que la gravedad y las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte, se unificarían en una sola teoría, conocida como la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas es una teoría de la unificación que busca unificar la gravedad con las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza en una sola teoría. Esta teoría propone que las partículas subatómicas fundamentales son en realidad cuerdas extremadamente pequeñas que vibran a diferentes frecuencias, lo que determina las propiedades de las partículas. La teoría de cuerdas también tiene implicaciones en la cosmología, ya que propone la existencia de múltiples universos o dimensiones adicionales. Algunas interpretaciones de la teoría de cuerdas también sugieren la existencia de partículas subatómicas conocidas como gravitons, que son responsables de la gravedad. ¿Se puede viajar a la velocidad de la luz? Viajar a la velocidad de la luz es un tema fascinante en la física y la ciencia ficción. Según la teoría de la relatividad de Einstein, viajar a la velocidad de la luz es teóricamente posible, pero requeriría una cantidad infinita de energía. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa aumenta, lo que requiere una cantidad cada vez mayor de energía para acelerarlo. En teoría, a la velocidad de la luz, la masa del objeto se hace infinita, y por lo tanto requiere una cantidad infinita de energía para acelerarlo. Además de los problemas de energía, viajar a la velocidad de la luz también presentaría problemas físicos. Según la teoría de la relatividad, a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para ese objeto en relación con los observadores que están en reposo. Esto significa que, desde el punto de vista de un observador en reposo, un viajero que viaja a la velocidad de la luz nunca llegaría a su destino, ya que el tiempo se detendría para él. Además, según la teoría de la relatividad, a medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, la longitud de un objeto se acorta en relación con los observadores que están en reposo. Esto significa que, desde el punto de vista de un observador en reposo, un objeto que viaja a la velocidad de la luz se acortaría hasta convertirse en un punto sin longitud. En resumen, viajar a la velocidad de la luz es teóricamente posible, pero presenta desafíos tanto en términos de energía como en términos físicos. ¿El universo es infinito? La naturaleza infinita del universo es un tema de debate en la cosmología y la física. Por un lado, la teoría del Big Bang, que es la teoría dominante sobre el origen del universo, sugiere que el universo tuvo un comienzo finito hace unos 13.800 millones de años. Por otro lado, algunas teorías cosmológicas recientes sugieren que el universo podría ser infinito. La idea de un universo infinito se basa en la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad como la curva del espacio-tiempo causada por la materia y la energía. Según esta teoría, el universo podría ser infinito en tamaño, pero finito en tiempo. Esto significa que el universo ha estado existiendo por siempre, pero no ha sido siempre el mismo. Otra teoría propuesta es la del universo eterno, que sostiene que el universo no tuvo un comienzo finito, sino que ha existido siempre en un ciclo de expansión y contracción. Sin embargo, también hay evidencias que sugieren que el universo es finito. Observaciones recientes del fondo cósmico de microondas, que es el residuo de la radiación del Big Bang, sugieren que el universo es esférico y finito. Además, la medición de las distancias a las galaxias más lejanas sugiere que el universo es finito en tamaño. ¿Existen múltiples realidades? La teoría de múltiples realidades cuánticas es una interpretación de la mecánica cuántica que sugiere que, en lugar de una realidad única, existen muchas realidades posibles en el universo. Según esta teoría, cada vez que un evento cuántico ocurre, todas las posibles realidades se dividen en múltiples realidades alternativas. La idea principal detrás de esta teoría es que en el nivel cuántico, las partículas no tienen una posición o un impulso precisos hasta que son medidas. En lugar de esto, tienen una nube de posibles posiciones y momentos. Cuando un observador realiza una medición, esta nube se colapsa en una única posición o impulso. La teoría de múltiples realidades cuánticas sugiere que,
en lugar de colapsar en una única realidad, la nube se divide en múltiples realidades alternativas, cada una con una posición o impulso diferente. Esto significa que, en cualquier momento dado, hay muchas realidades posibles existiendo simultáneamente, y cada vez que se realiza una medición, se divide en una de estas realidades. La teoría de múltiples realidades cuánticas es una interpretación alternativa de la mecánica cuántica que ha sido objeto de debate en la comunidad científica. Aunque algunos argumentan que esta teoría proporciona una explicación más coherente de ciertos fenómenos cuánticos, otros argumentan que no está respaldada por la evidencia empírica y puede ser considerada como especulativa. En resumen, la teoría de múltiples realidades cuánticas es una interpretación de la mecánica cuántica que sugiere que existen muchas realidades posibles en el universo. Según esta teoría, cada vez que un evento cuántico ocurre, todas las posibles realidades se dividen en múltiples realidades alternativas. Aunque esta teoría es objeto de debate en la comunidad científica, algunos argumentan que proporciona una explicación más coherente de ciertos fenómenos cuánticos. Función de onda. Uno de los conceptos fundamentales de la física cuántica es el de la función de onda. En la física cuántica, una partícula, como un electrón, no se puede describir simplemente por su posición y velocidad, sino también por una función matemática llamada función de onda. Esta función describe las probabilidades de encontrar a la partícula en ciertas posiciones en el espacio. La función de onda es un concepto fundamental en la física cuántica que se utiliza para describir el estado de un sistema cuántico, como un electrón o un fotón. En lugar de describir una partícula con una posición y una velocidad precisas, como se haría en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica se utiliza una función matemática llamada función de onda. Esta función describe las probabilidades de encontrar a la partícula en ciertas posiciones en el espacio. La función de onda se representa matemáticamente por una ecuación diferencial, que se conoce como la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación describe cómo evoluciona la función de onda en el tiempo, y se utiliza para calcular las probabilidades de encontrar a la partícula en ciertas posiciones en el espacio en un momento dado. La mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una teoría científica que se ocupa del estudio de la materia y la energía a nivel subatómico. Se desarrolló en el siglo XX como una descripción más precisa de los fenómenos cuánticos, que no podían ser explicados por la mecánica clásica. Una de las principales propiedades de la función de onda es que puede estar en varios estados al mismo tiempo, lo que se conoce como superposición. Por ejemplo, un electrón puede estar en dos posiciones diferentes al mismo tiempo, lo que se conoce como un estado de superposición. Esto es muy diferente a la física clásica, donde una partícula solo puede estar en una posición a la vez. Otra propiedad importante de la función de onda es que puede presentar interferencia. Esto significa que las funciones de onda de dos partículas pueden sumarse o cancelarse en un punto dado, lo que afecta las probabilidades de encontrar a las partículas en esa posición. Este fenómeno se conoce como interferencia cuántica y es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. En resumen, la función de onda es un concepto fundamental en la física cuántica que se utiliza para describir el estado de un sistema cuántico. Se representa matemáticamente por una ecuación diferencial y se utiliza para calcular las probabilidades de encontrar a la partícula en ciertas posiciones en el espacio en un momento dado. Es una herramienta esencial para entender el comportamiento de la materia y la energía a nivel subatómico. Otro concepto importante en la física cuántica es el de la entanglement o aparenteamiento. Este fenómeno se refiere a la conexión cuántica entre dos partículas, de tal manera que cualquier cambio en una partícula afecta inmediatamente al estado de la otra, aunque estén separadas por grandes distancias. La física cuántica también ha tenido un gran impacto en la tecnología moderna. Por ejemplo, los transistores, que se utilizan en la mayoría de los dispositivos electrónicos, se basan en el comportamiento cuántico de los electrones. También se está investigando la posibilidad de utilizar la física cuántica en la computación cuántica, que podría tener un rendimiento mucho mayor que las computadoras actuales. ¿Qué son los quarks? Los quarks son partículas subatómicas fundamentales que forman la materia. Son los bloques de construcción de los protones y neutrones, que a su vez forman los núcleos de los átomos.
Los quarks fueron propuestos por primera vez en el año 1964 por Murray Gell-Mann, quien recibió el Premio Nobel de Física en el año 1969 por su trabajo en este campo. Los quarks se dividen en 6 variedades conocidas como sabores: arriba, U; abajo, D; extraño, S; encanto, C; belleza, B; y verdad, T. Cada quark tiene una carga eléctrica de más 2/3 o menos 1/3 en unidades de la carga eléctrica del electrón. Los protones están compuestos de 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que los neutrones están compuestos de un quark arriba y 2 quarks abajo. Uno de los principios fundamentales de la física de partículas es la confinación, que establece que los quarks nunca se pueden encontrar libres en la naturaleza. Los quarks solo se encuentran confinados dentro de los protones y neutrones, y no pueden ser aislados. Esto se debe a que los quarks están unidos por una fuerza muy fuerte conocida como la interacción fuerte, que es más de 100 veces más fuerte que la interacción electromagnética. Los quarks también son los bloques de construcción de otras partículas, como los mesones y los baryons. Los mesones están compuestos de un quark y un antiquark, mientras que los baryons están compuestos de 3 quarks. Estas partículas se encuentran en una variedad de estados excitados, y pueden ser producidos en los aceleradores de partículas y detectados en los detectores de partículas. En resumen, los quarks son partículas subatómicas fundamentales que forman la materia. Están clasificados en 6 variedades conocidas como sabores y tienen una carga eléctrica. Los quarks son los bloques de construcción de los protones y neutrones, y no pueden ser aislados debido a la confinación causada por la interacción fuerte. Los quarks también son los bloques de construcción de otras partículas como los mesones y los baryons. En resumen, la física cuántica es un campo fascinante y complejo lleno de incertidumbre por descubrir. Esto es Binary Universe, gracias por escuchar.